Ya está. Presento, es un placer y un honor tener a la profesora Carmen Delgado, es catedrática de Psicometría de la Universidad Pontificia de Salamanca, directora del posgrado de Intervención Multidisciplinar en Violencia de Género desde el 2006 al 2011, codirectora del proyecto del posgrado Género y Comunicación del 2005 al 2008, docente invitada de claves psicológicas de la violencia de género en el máster de políticas de igualdad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca desde 2008 hasta la actualidad. También fue decana de la Facultad de Psicología de la propia Pontificia de Salamanca del 2009 al 2012, secretaria general de esta universidad del 2015 al 2017, miembro de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía, colaborador en diversos másteres de universidades nacionales e internacionales sobre violencia de género, directora del Grupo de Investigación Psicología, Género y Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca, investigadora del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Costa Rica y del Grupo de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Islas Baleares. Como perfil investigador, trabaja desde hace muchos años y con mucha productividad sobre estereotipos de género, la violencia de género, la violencia prostitucional, colaboración también como metodóloga que es en el tratamiento de datos con otros equipos de investigación en diferentes áreas. Carmen Delgado tiene un largo historial y es un placer tenerla con esta primera ponencia de nuestro encuentro. Muchas gracias. Sobre todo, creo que hay que agradecer el que se disponga y el que comparta con nosotras estos temas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y como es obligado, empiezo dando las gracias a Fátima por invitarme y por confiar en mí para esta conferencia, porque no nos conocíamos, ¿verdad? Así que, bueno, para mí es un placer. Y lo que ella me pidió es que hiciera una reflexión a modo general sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que voy a hacer es eso, tratar de hacer una reflexión muy general, sin meterme en lo específico, solo apuntarlo, pero bueno, sobre todo lo que me interesa es la reflexión común y luego en el diálogo, pues si podemos intercambiar ideas sobre este tema, ¿no? Como vengo del mundo de la psicología, y a ver si... ¿Ya está? Ah, sí. Oh, gracias. Bueno, os decía que como vengo del mundo de la psicología, me gustaría dedicar estos 2 primeros minutos a contaros algo que sucedió en la academia. Estamos en la universidad hace más de 100 años, ¿no? Hace más de 100 años las histéricas eran un fenómeno social. Supongo que todos y todas las que estamos aquí alguna vez hemos oído llamar histérica o nos lo han llamado a nosotras, ¿no? Y no era algo descriptivo, era algo evaluativo, era algo negativo, ¿no? Bueno, pues a finales del siglo XIX, en la sociedad vienesa, en la alta sociedad, había muchos casos de mujeres diagnosticadas de histeria. Y había un profesor en la Facultad de París, Charcot, que hacía cosas verdaderamente maravillosas con ellas, tanto que tenía a toda Europa pendiente de sus prácticas clínicas. Lo que hacía era, a través de la hipnosis, a estas mujeres histéricas, que la histeria se define como un trastorno neurótico, se manifestaba con muchos síntomas de conversión, ¿no? Pues con parálisis, con pérdida del habla, con síntomas muy llamativos. Y lo que hacía Charcot, que maravillaba a todo el mundo, es que mediante la hipnosis conseguía que las mujeres que llegaban, por ejemplo, paralíticas, que no podían andar, se pusieran a andar y recobraran su estado normal, ¿no? De ahí que la histeria se consideraba que era una enfermedad de simulación, no porque deliberadamente simularan, sino porque a través del inconsciente pues había esta simulación de daño orgánico que realmente no existía, ¿no? Bueno, para que veáis cómo pensaban en aquella época en la academia de la histeria, porque además era una enfermedad de mujeres específica, ¿verdad? Por ejemplo, el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Viena decía que las histéricas tienen una tendencia patológica
a inventar historias y a relatar mentiras, sobre todo en sus acusaciones sexuales, porque ellas decían que habían sido agredidas sexualmente en su infancia. Freud, uno de los padres de la psicología, pues se sintió muy atraído por lo que hacía Charcot y estaba fascinado, ¿no? Y como él estaba explorando en su nuevo método de psicoanálisis, pues empezó a escuchar a las mujeres histéricas, a tratarlas en consulta. ¿Y cuál sería su gran sorpresa cuando descubre, a través de evidencias empíricas, de que esas agresiones sexuales habían sido reales? O sea, las historias que ellas contaban, él lo corroboraba con otras evidencias empíricas y constata que todas habían sufrido efectivamente violencia sexual por parte de sus familiares en general, ¿no? Claro, aquello era un escándalo en la sociedad vienesa, ya os podéis imaginar, clase alta, ¿no? Pero pronuncia esa teoría en la que él creía que iba a mostrar al mundo su gran descubrimiento en el año 1996, que titula La etiología de la histeria. ¿De dónde viene la histeria? Que era de las agresiones sexuales, ¿no? Pero se encuentra con algo que no se esperaba. La Sociedad Médica de Viena, lejos de acoger su descubrimiento y decirle, señor Freud, vamos a discutirlo, porque esto que usted dice contradice nuestra perspectiva, hagamos un congreso, debatamos sobre sus evidencias empíricas. No, no ocurre esto. Lo que ocurre es que directamente le dicen que si no retira inmediatamente su teoría, le será prohibida la práctica de la medicina y de la psiquiatría. Lo que hoy llamamos escancelado, ¿no? Hoy conocemos muy bien esta palabra, escancelado. No se discute en la academia científicamente, sino que se le cancela. ¿Qué hace Freud? Pues Freud, que tenía que seguir viviendo, opta por efectivamente retractarse y entonces se vuelve atrás y dice, sí, son fantasías sexuales, no son datos reales, ¿no? Bueno, hoy sabemos, porque su biógrafo, que consultó las cartas que intercambió con sus amigos, hoy sabemos que Freud murió creyendo que realmente habían sido agresiones sexuales reales, aunque le hubieran obligado a retractarse, ¿no? Bien, ¿por qué os cuento esta historia? Porque yo creo que es un paradigma de lo que ocurre con toda forma de violencia contra las mujeres. Todas las formas de violencia contra las mujeres históricamente han sido o negadas o silenciadas. Y de hecho, la gran tarea del feminismo académico ha sido dedicar muchísimos esfuerzos, muchísimas investigaciones a mostrar lo evidente, a mostrar con datos y con tecnología científica lo que conocíamos, es decir, a demostrar efectivamente a través de cifras, a través de estudios sociológicos, a través de estudios psicológicos de todo tipo en todas las disciplinas, a mostrar esa violencia que permanece silenciada. No da tiempo para hacer un recorrido por todas las formas de violencia, pero si pensáis en la violencia económica, ¿cuánto esfuerzo ha sido necesario para mostrar el trabajo gratuito de las mujeres, el trabajo precario, la brecha salarial? Si pensamos en la violencia judicial, ¿cuántos esfuerzos para mostrar cómo hay sentencias que son claramente sexistas, cómo las leyes tienen un sesgo androcéntrico? Si pensamos en el mundo de la salud, que es quizá una de las formas más invisibilizadas de violencia, hoy sabemos, por las investigadoras que trabajan en este ámbito, los grandísimos sesgos androcéntricos que hay en investigación. Por ejemplo, la fibromialgia pasa lo mismo que con la histeria. La fibromialgia, más del 90% son mujeres las que lo padecen y, sin embargo, se considera todavía por muchos profesionales de la medicina una forma de conversión de malestares psíquicos, ¿no? Entonces, la investigación ha sido muy deficiente, muy escasa, etc. Violencia en la pareja. ¿Qué os vamos a decir, no? Hasta los años 70 no se hablaba de violencia contra las mujeres, lo que llamamos violencia de género. Era algo natural. Eran conflictos que se producían en las relaciones y que eran parte de los problemas individuales de algunas mujeres, de muchas mujeres que no lo ponían en común. Y no fue hasta los años 70 que el feminismo radical lo tomó como uno de sus puntos de agenda
y empezó a mostrar que esto no era algo que sucedía puntualmente, sino que era muy común, y empezó a trabajar sobre este tema, ¿no? Violencia sexual, pues os acabo de contar la historia de Freud, pero hoy podemos contar muchas más, violencia reproductiva, etcétera, ¿no? Bueno, todas estas formas de violencia, lo que quiero tratar de argumentar aquí es que no son formas desconectadas que ocurren por casualidad, unas desconectadas de otras, sino que están perfectamente conectadas entre sí porque tienen una función. Y la función que tienen es mantener una estructura de desigualdad, de subordinación de las mujeres, que es lo que llamamos patriarcado. Eso es la estructura social en la que vivimos y que no podría sobrevivir sin todas estas formas de violencia, ¿no? Pero para que todas estas formas de violencia hayan pervivido y sigan perviviendo, es necesario otra violencia que las cubre a todas, que es lo que podríamos llamar violencia epistémica. A ver, las mujeres no somos tontas, sabemos que sufrimos violencia y, sin embargo, porque hay un relato social que tenemos que deconstruir continuamente para mostrarlo, ¿no? Precisamente por esta función que cumple la violencia epistémica, que podríamos llamar así, que son las prácticas comunicativas que niegan o que invisibilizan las evidencias empíricas. ¿Para qué? Para mantener inalterado el relato hegemónico patriarcal. ¿Cómo ver la estructura de la subordinación de las mujeres? Porque a veces me pregunta, Carmen, tú dices esto de que están conectadas, demuéstralo. ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que es algo estructural, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo que entendemos todo muy bien y son los datos económicos. En los datos económicos, por ejemplo, los datos de población de 2021 nos decían que en el mundo, en ese año, pues había 50,5% de hombres y 49,5% de mujeres. Van oscilando, unas veces a un poco más de hombres, de mujeres, más o menos, ¿no? Las horas trabajadas en el planeta parece ser que el 67% lo realizan las mujeres y el 33% los hombres. Cuando vemos cómo se traduce esto en datos económicos, nos encontramos con unos porcentajes que no se pueden explicar por efecto del azar. No hay modelo estadístico que pueda explicar esta desigualdad por efecto de la casualidad. Los ingresos, el 90% en todo el planeta, parece que tienen como titular a un hombre, el dinero contante y sonante, lo que se puede contabilizar económicamente, y solo el 10% las mujeres. Y si cogemos otro indicador de la ONU, como son las propiedades, la propiedad de la tierra, sobre todo en países del tercer mundo, pues el porcentaje ya veis a dónde va, ¿no? 99%, 1%. Claro, si lo revertimos en la otra forma de mirarlo, que es la pobreza, ¿de qué lado está la pobreza? ¿De qué lado está el analfabetismo? ¿De qué lado está la no escolarización de la población infantil? Pues ya está justo en el lado de las mujeres, ¿no? Pero para no quedarme solo en datos de organizaciones como Cáritas, que pueden tener una clara opción por los más desfavorecidos, pues podéis contrastarlo con datos de otros organismos, como el informe que se elaboró para el Banco Mundial, nada sospechoso de tener los mismos intereses que Cáritas, y en su informe de julio del 2018, ese informe que titulaba El coste que genera la desigualdad, nos daba estos datos. La fuerza laboral, aquí ya no son horas trabajadas, sino horas pagadas. Horas pagadas con contratos laborales. La fuerza laboral pues nos decía que en el mundo el 60% correspondía a hombres y el 40% a mujeres. Y la riqueza mundial que generaba esa fuerza laboral, pues el porcentaje coincidía con las cifras que nos daba Cáritas, ¿no? 99% correspondía a hombres y 1% a mujeres. Entonces, ¿podemos hablar de una desigualdad estructural? Sí. Podemos hablar de una desigualdad estructural. Quiere decir que la sociedad está fundamentada en esta explotación, en esta dominación, en esta utilización o subordinación de las mujeres. Subordinación en todos los ámbitos. Y que para que esta subordinación se mantenga es necesario ejercer la violencia, ¿no? Bueno, aquí hay más datos, no me voy a entretener mucho más en ellos,
Pero sí me interesa, por ejemplo, el del informe de Oxfam para el Foro de Davos de 2020, porque estimaban que el trabajo no remunerado de las mujeres y de las niñas en el mundo producía el triple de la industria tecnológica mundial, el triple de la industria tecnológica mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema que tenemos está montado, necesita de esta opresión de las mujeres. Porque si esto se altera, hay que alterar las relaciones y hay que alterar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede sostener un sistema de opresión de esta naturaleza solo con la violencia? Por eso empezaba diciendo que todas esas formas de violencia cumplen una función, que es mantener la estructura social patriarcal. Bueno, ¿por qué hablamos de patriarcado entonces? Pues es un sistema de organización social jerárquico basado en la supeditación de las mujeres a los varones, es decir, la desigualdad de hombres y mujeres. ¿Es el único factor de supeditación? No, las clases sociales también. La etnia también, pero la opresión, que podemos llamar de género, opresión contra las mujeres, es transversal a cualquier otra forma de estratificación social, ¿no? En todas las clases sociales vamos a encontrar una subordinación de las mujeres respecto a los hombres, en todas las etnias, culturas, etcétera, ¿no? Entonces, la función que cumple la violencia epistémica, que es esas narraciones, esa manera de contarnos lo que ocurre de forma que parezca natural las posiciones que ocupan hombres y mujeres y de forma que no se vea la violencia, tiene esa función tan importante de dar cobertura a todas las demás otras formas de violencia, ¿no? Hay una pregunta legítima que me han hecho muchas veces, ¿no? Y que es muy legítima. Dice, vamos a ver, en el patriarcado, en este sistema social patriarcal, ¿solo las mujeres son violentadas? Y la respuesta es no. Es decir, hay una desigualdad entre hombres y mujeres, hay posiciones distintas, hay una posición de opresor-oprimido, pero no son las únicas que sufren violencia, las únicas personas. Hay otras razones por las cuales las personas sufren violencia, ¿no? Por eso hablamos de discriminación. Discriminación por orientación sexual, por condición de discapacidad, por la edad de las personas, pero en toda forma de discriminación se mantiene la jerarquía sexual. En toda forma de discriminación esta desigualdad básica está presente también, ¿no? Y hay una diferencia fundamental. Por eso creo que la palabra discriminación se queda corta para hablar de las posiciones de subordinación de las mujeres, porque la discriminación, que la podemos entender como una negación o segregación de derechos en la aplicación de la norma por alguna condición, no implica que el sistema social esté sostenido por la opresión basada en esa condición. En el caso de las mujeres, sí. En el caso de las mujeres implica que el sistema social está organizado en función de esa opresión basada en su condición de mujeres, ¿no? Bueno, aquí me gusta traer esto y además citar a la catedrática de Filosofía de esta Universidad de Valladolid, Alicia Puleo, que nos dio este concepto tan maravilloso, ¿no? De distintos tipos de patriarcado, como conocéis, ¿no? Y generalmente la gente, cuando hablas de patriarcado, lo que le viene a la mente es lo que ella llama el patriarcado de coerción, el patriarcado duro, ¿no? Y nos vienen estas mujeres en Afganistán que no pueden hacer no sé qué cosas en cualquiera de estos países, ¿no? El patriarcado de coerción es el más visible, es aquellos patriarcados en los que se estipulan por medio de leyes o normas pues lo que está permitido y lo que no está permitido hacer a cada sexo. Y esto es lo más visible. Pero en nuestras sociedades es más difícil visibilizar el patriarcado de consentimiento, lo que ella llama patriarcado de consentimiento, ¿no? Porque es verdad que existe la igualdad ante la norma, la igualdad formal. Yo recuerdo un personaje muy conocido del mundo de la farándula que se hizo muy famoso cuando salió en televisión diciendo «¿Pero qué quieren las mujeres de este país? ¿Por qué no van a Afganistán?» Y ahí sí que ven de verdad lo que es la desigualdad, ¿no?
Efectivamente, hay mucha gente que solo ve esa desigualdad, que la desigualdad de nuestros patriarcados de consentimiento es más difícil de visibilizar. ¿Por qué? Porque como existe igualdad ante la norma, igualdad legal, pues entonces la manera de mantener esta jerarquía de los sexos se realiza de un modo muy sutil y muy difícil de visibilizar, a no ser que hagamos un esfuerzo por visibilizarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de los roles y estereotipos sexuales. O sea, qué es lo conveniente y lo reforzado, y qué es lo no conveniente y lo reforzado en función del sexo de las personas, ¿no? Lo que llamamos la socialización de género. Es decir, las mujeres serán ellas mismas como sujetos libres de elección las que cumplirán con la normativa patriarcal, y los hombres asumirán del mismo modo el mandato patriarcal de la masculinidad. Bueno, en psicología tenemos clarísimo desde los inicios de la psicología, desde que existe la psicología del aprendizaje y la psicología cognitiva, cómo aprendemos los roles y cómo aprendemos a comportarnos y a integrarnos en sociedad. Y es a través del aprendizaje vicario, lo que vemos y lo que observamos. Mediante el juego, los niños y las niñas van reproduciendo aquello que ven hacer a los adultos y tienen muy claro lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, y reproducen esos comportamientos que además aprenden de una manera emocional, no cognitiva, no lo estudian, ¿no? Queda integrado de forma no consciente, no en un sentido freudiano, sino cognitivo, qué comportamientos son los que a la gente le gusta que tú hagas o no le gusta que tú hagas, ¿no? Pues de esta manera es como se reproduce, a través de la socialización de género, es como se reproducen, cómo se integra en la psicología de los individuos la norma social patriarcal. Bueno, la investigación en neurociencia nos viene a confirmar esto que estoy diciendo, ¿no? Hay una investigadora, Gina Raipon, que publicó un libro maravilloso que quienes tengáis interés por este tema os lo recomiendo, porque además es muy ameno, donde va poniendo de manifiesto la violencia epistémica en neurociencia y va desmontando cómo las investigaciones neurocientíficas se han interpretado en clave patriarcal, y ella le da la vuelta con argumentos muy rigurosos de cómo en todas esas investigaciones al final lo que podemos encontrar de verdad es que la diversidad biológica de hombres y mujeres, que evidentemente biológicamente somos diferentes, sin embargo psicológicamente tenemos la misma potencialidad. Es decir, dadas las condiciones mínimas de la biología que viene programado por la especie, luego lo que es el desarrollo psicológico personal, somos exactamente iguales y capaces de desarrollar las mismas habilidades. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a través de esta socialización diferenciada, de la que acabo de hacer referencia, la socialización de género, pues entonces se estimulan desarrollos psicológicos diferentes en niños y en niñas, lo que va a dar lugar a cerebros diferentes, a habilidades diferentes en adultos, ¿no? Es decir, los aprendizajes sociales se reflejan en la actividad cerebral. Según cómo haya sido nuestra estimulación ambiental, así vamos adquiriendo más unas destrezas u otras. Y en esta sociedad patriarcal, las destrezas psicológicas que son desarrolladas, estimuladas en los niños, son aquellas que son funcionales para ocupar esa posición de masculinidad, y en las niñas para ocupar esa posición de feminidad, ¿no? Ese desarrollo psicológico diferenciado pues va a ser muy funcional para desarrollar roles y posiciones diferentes, es decir, para mantener la estructura de género. Desde esa estructura de género, pues el círculo de la socialización patriarcal, ¿no? Es decir, que a través de la socialización de género se posibilita la reproducción psicológica de la estructura patriarcal. Bueno, esto que nos dice las neurociencias en estos últimos años, también lo sabíamos en psicología desde hace muchísimos años, desde los años 70 prácticamente, ¿no? Cito los trabajos de una de las pioneras, Sandra Ben,
que se dio cuenta de que feminidad y masculinidad no estaba determinado por la biología, sino que tenía que ver con los aprendizajes y con la forma de socialización de niños y niñas. Es decir, a mí me ayuda ver la socialización con esa imagen que tenéis ahí, como un embudo, que alguien hacía referencia antes en la mesa anterior al embudo. Bueno, aquí el embudo sería en este sentido, ¿no? De que siendo potencialmente, psicológicamente, teniendo la misma potencialidad de desarrollo, el pasar por esos procesos de aprendizaje diferentes hace que acabemos siendo adultos y adultas diferentes, ¿no? Y ya en los años 70, Sandra Ben propuso un instrumento para medir en qué grado las personas habían asimilado esas diferentes características de la socialización masculina y femenina. Y ahí tenéis algunos de los ítems que yo creo que siguen siendo bastante explicativos de cómo es hoy la socialización de género, ¿no? Ítems de masculinidad e ítems de feminidad. Lo que quiero deciros con esto es que hay una continuidad y hay una realimentación entre la estructura social y el desarrollo psicológico individual, como una estructura patriarcal a través de la socialización de género hace que los individuos desarrollen esas habilidades que son funcionales para mantener las posiciones desiguales de hombres y mujeres en esa sociedad desigual. Y como individuos que han desarrollado esas habilidades que son funcionales para la desigualdad, reproducen la desigualdad social, ¿no? Bueno, es verdad que si todos y todas pasamos por una socialización patriarcal, no todos y todas la asimilamos de la misma manera, evidentemente, ¿no? Y esto ya en los años 70, esta misma autora, que luego hay mucha investigación posterior, pero nos vale con lo que ella ya formuló en esos años, hablaba de sujetos esquemáticos y sujetos no esquemáticos. Sujetos esquemáticos serían aquellos que han asimilado al máximo la diferenciación femenino-masculina, y sujetos no esquemáticos, que ella dice que psicológicamente es el ideal porque es el desarrollo pleno de toda la potencialidad humana, serían la androginia psicológica. ¿Cuál sería la propuesta? Pues entendido así como os estoy explicando, mi manera de entender, la única solución posible es abolir el género, es decir, desactivar la norma patriarcal que hace que, en función del sexo que tengas, te construyas como un sujeto con unas determinadas características. Abolir el género psicológico, es decir, producir sujetos no esquemáticos, la androginia psicológica. Quiero, para que no quede ninguna confusión, estoy hablando de lo psicológico. Lo biológico es otra realidad. El funcionamiento biológico viene programado, determinado por la especie. Lo psicológico viene determinado, habiendo una base que no esté alterada, por lo histórico, por las experiencias vitales, por lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, para que no quede ninguna duda, estoy hablando de androginia psicológica. Bueno, abolir el género, entonces, tiene una dimensión psicológica, que es posibilitar el desarrollo psicológico pleno de hombres y mujeres que no esté normado y mermado por el sexo biológico, pero también tiene una dimensión sociopolítica, que es la eliminación de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Abolir el género no solo su objetivo no solo es construir sujetos más plenos psicológicamente, sino que esta construcción del sujeto psicológicamente pleno tiene que remover las posiciones de desigualdad. Si conseguimos estar en las mismas habilidades, en las mismas capacidades, en el mismo desarrollo, también remover las barreras que impiden o que nos colocan en una posición de desigualdad, ¿no? Y aquí quiero terminar con una llamada de atención, porque es muy pertinente lo que nos decía Celia Amorós. Es muy inspirador, ¿no? Cuidado, porque el patriarcado no es una esencia, sino un sistema que además tiene una característica, que es metaestable.
¿Qué quiere decir que es metaestable? Significa que sus formas se van adaptando a los distintos tipos históricos de organización económica y social. Hemos hablado antes de patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento, pero también en toda forma de patriarcado hay esta adaptación a los cambios sociales, ¿no? Y esto desde el feminismo lo sabemos muy bien, porque cada vez que ponemos el foco en algo, enseguida la rama emerge por otro lado, ¿no? Cuando pusimos el foco en la violencia de género, en las relaciones de pareja, identificamos, los estudiosos de la condición masculina nos pusieron delante de qué es lo que había detrás de esa violencia, cómo está una posición de poder en la relación. Bueno, pues esto que ya estaba más o menos mostrado con datos empíricos de investigación, a mí me sorprende que en estos 2 últimos años no dejo de oír de hablar de las relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Y cuando vas a leer un poco qué hay en esas relaciones tóxicas, dices, es justo la violencia de género en parejas, pero haciendo desaparecer quién es el que ejerce la violencia y quién es la que la recibe, quitando las lecturas de género, la función de la masculinidad, la función de las posiciones en la relación, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Habíamos mostrado, por eso la violencia es algo que hay que estar continuamente, ¿no? Y por eso es tan agotador estar en la investigación feminista, porque cuando lo muestras aparece por otro lado y dicen, vale, muy bien, pues ahora vamos a sacar este otro concepto que son las relaciones tóxicas y vuelta a empezar, ¿no? Para poder volver a mostrar que no hay simetría en esa violencia, que no es una violencia igual, que es una violencia desigual, y que lo que hay detrás son posiciones de poder y que no es lo mismo violencia proactiva que violencia reactiva cuando respondes a la violencia que recibes. En fin, todo lo que ya habíamos investigado, otra vez a ponerlo sobre la mesa. Entonces, esto es muy de la historia del patriarcado y es muy constante en la historia, ¿no? Un cambio de narrativa para que nada cambie. Es decir, vamos a explicarlo, vale, que nos decís esto, pues lo vamos a contar de otra manera, para que no se mueva la estructura, para que no cambien las posiciones, ¿no? ¿Cómo detectar las mutaciones patriarcales? Yo creo que esto es un gran esfuerzo y una obligación y una responsabilidad que tenemos todas las personas que estamos en la investigación y en la militancia feminista, ¿no? Me parece muy importante un ejercicio de reflexión porque para el feminismo, hacer investigación feminista y hacer práctica feminista es hacer aquello que remueve las posiciones de desigualdad de hombres y mujeres. ¿Luchar contra la discriminación por la edad es antipatriarcal? Sí, claro, porque el patriarcado discrimina por la edad. ¿Luchar contra la discriminación por la orientación sexual es antipatriarcal? Sí, claro que sí. ¿Es feminista? Depende. Depende. Si no altera las posiciones de hombres y mujeres, si no altera las relaciones entre hombres y mujeres, feminista, en mi opinión, desde mi manera de comprender el feminismo, no lo es, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que son antipatriarcales, pero no todo lo antipatriarcal es feminista, aunque sí todo lo feminista es antipatriarcal, ¿no? Entonces, mi pregunta y la que os dejo ahí es cómo detectar las mutaciones patriarcales cuando se nos propone algo nuevo que dice que va en favor de la igualdad, ¿cómo podemos saber si no es una mutación patriarcal, si no es otra narrativa que mantiene inalterado lo que ya existe o realmente es un cambio a favor de la igualdad, ¿no? Teníamos un concepto que era el impacto de género, que ahora se habla poco, y además como el género ha sufrido una transformación en su definición, ya es difícil poder hablar sin explicar muchas cosas, pero aquel concepto que teníamos del impacto de género era muy útil porque, y estoy hablando pues, de principios de este siglo,
porque era una clave para ver de qué manera algunas políticas que tenían intención de remover la desigualdad lo conseguían o no lo conseguían, ¿no? Por ejemplo, la ley de conciliación familiar pues tenía muy buena intención, pero luego, cuando se veían los efectos, pues algunos estudios mostraban claramente que el efecto no era el que se pretendía, que quienes conciliaban eran las mujeres, con lo cual trabajaban más, ¿no? Tenía un efecto contrario al que pretendía la ley, ¿no? La ley de la baja por paternidad, de que los hombres se encargaran de la crianza de los niños, pues tiene una intención muy clara, muy buena, muy dirigida hacia la igualdad. Pero yo me acuerdo de un estudio que se publicó, creo que fue en Suecia, que hubo un pico de solicitud de bajas paternales, ¿no? Y se interpretaba como, qué bien, la norma ha tenido un efecto. Pero luego alguien vino a estudiar el periodo histórico, el periodo cronológico en que se había producido y coincidía con los mundiales de fútbol de Alemania. Luego volvió a caer, ¿no? Entonces, la intención de la ley es buena, sí. El impacto que ha tenido es importantísimo. ¿Qué impacto tiene sobre la igualdad de hombres y mujeres? Porque si no tiene el impacto que se pretende, ni la narrativa ni la intención. Tiene que ser el impacto evaluado con datos empíricos, rigurosos y no con discursos. Yo creo que la diferencia entre un discurso sustentado y una opinión es que el discurso sustentado tiene que basarse en datos de la materialidad de los hechos, en datos de realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto sería mi cierre, decir, nuestra reflexión tiene que ser, y creo que tenemos una responsabilidad, de estar siempre pendientes de cuál es el impacto que producen esas políticas, esos cambios, que pueden tener una narrativa preciosa y que puede sonar maravillosamente bien, pero ojo, si no tiene el impacto que se pretende, pues yo creo que no. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Además, gracias por atenerse al tiempo, que ya llevamos un poquitín de retraso, pero Carmen ha sido súper precisa en el tiempo. Abrimos unos minutos para preguntas, comentarios. No sé si alguien de los que están y de las que están online pueden hacer a través del chat, ¿no? ¿Alguna pregunta? Raúl. Hola, muchas gracias por la charla. Decía que el patriarcado es metaestable. Yo quería preguntar, dentro de la violencia de género, como partiendo del germen del androcentrismo, del patriarcado, ¿qué influencia tiene el neoliberalismo y el mantenimiento de estas políticas que están afectando a la mujer? ¿Qué influencia tiene? Pues es una pregunta muy oportuna, porque efectivamente patriarcado y neoliberalismo tienen intereses comunes muy fuertes. Si el neoliberalismo, su interés principal es extraer lo máximo posible de las personas y el extractivismo, ¿no? Y del medio, el patriarcado le proporciona a las mujeres un campo muy concreto para obtener esa extracción, ¿no? Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, la prostitución, una de las 3 economías criminales más grandes del mundo, en los vientres de alquiler, o sea, la explotación reproductiva de las mujeres, por supuesto, en el ámbito salarial, por ejemplo, en el ámbito económico. Todos los datos económicos que mostré y otros que no mostré nos están diciendo cómo, claro, para el liberalismo es muy funcional el patriarcado y para el patriarcado es muy funcional el neoliberalismo, ¿no? Van de la mano, efectivamente. Bueno, aprovecho la otra pregunta. No sé qué piensa usted de la teoría de Nancy Fraser de que el neoliberalismo ha cooptado una parte del feminismo. Pues yo creo que Nancy Fraser habla de las 2 cosas que hay que tener en cuenta. El reconocimiento
y la igualdad, ¿no? Ella habla de la redistribución entre los sexos, es muy importante, y también el reconocimiento de las políticas de reconocimiento, de reconocer las diferentes identidades, ¿no? Y los dos son muy importantes. ¿Y qué pienso yo de eso? Pues que las dos son muy necesarias, y yo creo que en el momento actual está claro que se está prestando muchísima, y que sobre todo la izquierda pues ha tomado el tema del reconocimiento como una bandera suya, como un punto de su agenda política, y que ha dejado de lado el tema de la redistribución, o está en un segundo plano, ¿no? Creo que eso, en mi opinión, en mi manera de entender lo que es la izquierda, no es un buen camino para la izquierda. Y por supuesto, desde lo que, como yo entiendo el feminismo, tampoco, porque lo que reivindico en primer lugar precisamente es las posiciones de igualdad, ¿no? De redistribución. Entonces yo creo que en el tema de las identidades, del reconocimiento de la diversidad, necesitamos una reflexión feminista seria y rigurosa, desde la clave que he intentado dar en lo último que decía, ¿no? Desde el impacto que tiene eso sobre las posiciones de hombres y mujeres. Y yo creo que, además, en estos tiempos de psicopolítica, cito a este filósofo con ese librito que nos da unas claves muy interesantes, cómo se ha puesto en un primer plano lo psicológico, y casi como que lo social, como lo estructural social, es subsidiario del protagonismo que tiene lo psicológico, los sentimientos, el individualismo neoliberal, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos está desviando de lo que tiene que ser el punto que guíe nuestro camino hacia la igualdad. Para mí, claramente, es mi opinión. Buenas tardes, Carmen. Yo quería agradecerte la conferencia que nos acaba de dar. Mi nombre es Elena Ruiz, soy profesora de Sociología de la Universidad de Huelva, y me gustaría compartir o hacerte una pregunta, una reflexión sobre la última transparencia que usted ponía sobre la mutación del patriarcado. Me gustaría que me diera su opinión sobre ¿cómo cree usted que ha influido esa mutuación del patriarcado con el surgimiento y el nacimiento de la social media, de las redes sociales? ¿Y cómo crees que los jóvenes lo están compartiendo, ¿no? Y otra cuestión que me gustaría plantearle es, me gustaría saber qué diagnóstico le daría usted al movimiento feminista actual en nuestro país, y quién cree usted que está sacando tajada de esta división enorme que hay, ¿no? Ahora mismo. Muchas gracias. Perdóname, la última pregunta no te la entendí. Que ¿cómo ve usted la situación del movimiento feminista en España? Porque sí es verdad que hay una quiebra, ¿no? O por lo menos se percibe esa división. ¿Y quién cree al fin y al cabo, que saca beneficio, ¿no? de esta división nuestra, que tan prioritaria para nosotras y para nosotros es la unión, ¿no? El movimiento feminista siempre hemos avanzado en libertades, en derechos, cuando hemos estado unidas y fuertes. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, las redes sociales yo creo que es un recurso muy, muy válido, muy interesante, pero que, como todo, quien tiene el poder tiene la capacidad de utilizarlo para sus fines. Y yo creo que efectivamente esto es lo que ha ocurrido, no solo en el ámbito político, que sabemos cómo se ha utilizado por los partidos de derecha y extrema derecha y la rentabilidad que han sacado de él, que han sido quienes más lo han rentabilizado, sino también por los mensajes, lo que como tú has llamado, por esta mutación patriarcal, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cómo a través de las redes sociales, pues si la crítica de la práctica prostitucional que se ha hecho, poniendo en evidencia la violencia que hay en el sistema prostitucional, desde análisis que trabajan con datos, cómo
hay otra gente que tiene otra visión del tema, que tiene otra posición, ¿no? Que considera que es una forma de trabajo sexual, así lo llaman. Pero ¿cómo ante esta crítica, por ejemplo, del sistema prostitucional, yo veo una mutación patriarcal en la Francia? No vamos a hablar de prostitución, vamos a mantener las relaciones, el uso sexual de las mujeres por parte de los hombres que tienen recursos, y lo vamos a llamar de otra manera. Y surge el fenómeno de OnlyFans, todas esas páginas que conocemos, ¿no? Es decir, ese cambio de lenguaje, esa retórica que le quita la parte que desde el feminismo hemos conseguido visibilizar como nociva, lo vamos a narrar de otra manera, quitándole esa connotación, y se va a mantener igual, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las redes sociales juegan un papel muy importante en mantener en estas mutaciones patriarcales, de hacer digerible lo que desde la crítica se había visibilizado como no digerible, ¿no? Y en cuanto a mi opinión sobre el movimiento feminista en España, pues la verdad es que no tengo una opinión muy reflexionada, muy sistemática, muy pensada, ¿no? Yo, mi punto de partida es que ha habido distracciones, temas importantes que nos han distraído de lo que es el objetivo fundamental del feminismo, que es recuperar no, porque creo que nunca ha existido, sino conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de posiciones sociales estructurales. Y creo que otras que nos han distraído, que nos han consumido muchas energías, defender otras igualdades que son importantes de defender, pero que si no tienen como objetivo equilibrar las posiciones de hombres y mujeres, estrictamente yo no los llamaría feminismo, yo lo llamaría otra cosa, ¿no? Entonces, el feminismo siempre ha sido solidario con todas las luchas que buscan la igualdad y ha combatido la discriminación por cualquier razón. Antes de que existiera el movimiento LGTBI, por ejemplo, ya en el feminismo se tomó la bandera de defender las diversidades sexuales, luchó contra el racismo. En fin, el feminismo es una posición antipatriarcal radical contra todo lo que implica el patriarcado, para las mujeres y para otras personas que por otras características son discriminadas, como dije, ¿no? Entonces, el feminismo tiene esa posición radicalmente antipatriarcal, pero otras luchas son específicas de ese motivo de discriminación y no siempre tienen en cuenta la opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado en el feminismo es que hay personas que se han ido hacia otras luchas y, en mi opinión, falta un análisis serio, riguroso, que tenemos que hablar y que tendríamos que debatir para ver el impacto sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que para mí es la clave y lo que realmente define el feminismo, ¿no? Hay otras opresiones, sí, el feminismo decolonial es importantísimo, pero si no altera las posiciones de hombres y mujeres, le falta, en mi opinión, en mi humilde opinión, lo que es la esencia del feminismo, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. Sí. Sonia. Hola, buenas tardes. Transmitir algunos comentarios de agradecimiento de los asistentes que están por vía online. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, también agradecen este estímulo para hacer pensar, ¿no? Para ayudar a repensar algunos conceptos. Tenemos también alguna pregunta. Voy a leer antes un comentario, que entiendo que no es una pregunta como tal, pero bueno, es una aportación interesante que entiendo que la asistente pues quiere compartir. María José Aguilar nos comenta: Nancy Fraser hablaba de políticas de las R, de redistribución, de reconocimiento y de representación de las 3 R. Entiendo que ha compartido este comentario también para aportar. También compartir una pregunta también de María José, que dice: la violencia epistémica en la Universidad Española. ¿Podrías ampliar, por favor, un poco o poner algún ejemplo
de aquí, más presente, de este momento, que podamos deconstruir? La pregunta es, ¿algún ejemplo de violencia epistémica en la universidad? En la Universidad Española, sí. Pues yo creo que sí, que en prensa han salido algunos ejemplos. Por ejemplo, por recordar alguno, Universidad de Islas Baleares, cancelación de la presentación de algunos trabajos científicos, de presentación de un libro, autoras que han sido, profesoras que han sido, no se les ha renovado su contrato de trabajo por tener una posición determinada, no por su calidad científica o por su rigor. Sí. No soy experta en historias de cancelación, más que las que conozco por la prensa, igual que las que conocemos todo el mundo, ¿no? Pero se está dando, efectivamente. Se está dando.